de la clonación. Muy bien, vamos a compartir aquí pantallita. Aquí, el día de hoy, ¿se recuerdan como la vez pasada que vamos a trabajar con lo que es la oveja Dolly? ¿Se recuerdan? El primer animal clonado. Hoy vamos a tocar ese tema el día de hoy. Bien, topic 18, clonación, sexto grado de primaria, competencia, la competencia que vamos a trabajar, la competencia indaga, con sus respectivas capacidades, problematiza, diseña, genera, analiza y evalúa y comunica el resultado del proceso de su indagación. La meta de nosotros hoy es conocer cómo es el proceso de la clonación, ¿ya? Y sus características como tal. Prestamos atención y luego posteriormente yo los voy a escuchar a cada uno de ustedes, en la cual si tienen alguna duda, darle respuestas a esas dudas que se puedan presentar. Bien, ok. La clonación viene de lo que es el griego retoño, ¿ya? Que significa, o en este caso, de cuando lo pasamos a español, que significa ese griego, significa retoño o rama. ¿Ya? También puede ser la copia idéntica de un organismo a partir de su ADN. Se puede definir como el proceso por el cual se consiguen de forma asexual dos copias idénticas de un organismo, célula o molécula ya desarrollado. El ADN, recuerden que el ADN es donde se encuentra el material genético que nos envía papá y que nos envía mamá, es decir, que nos envían toda esa información, los rasgos característicos de que nosotros vamos a tener. Ya, es decir, por eso es que nosotros tenemos cromosomas X y cromosomas Y. Por lo tanto, el proceso de la clonación es que se define como el proceso donde se consiguen de forma asexual, es decir, que no es necesario un proceso de fecundación óvulo y espermatozoide, es decir, que va a existir el hombre y la mujer para que exista un nuevo ser vivo. No es necesario, porque en el proceso de clonación, por eso que se dice de forma asexual, no necesitan lo que es un proceso de fecundación normalmente o naturalmente, bien, para obtener lo que son copias idénticas de un organismo. Se deben tomar en cuenta las siguientes características para que exista un proceso de clonación adecuado o un proceso de clonación que se lleve a cabo desde una manera correcta. Como por ejemplo, en primer lugar, se necesitan clonar células, es decir, del mismo producto embrionario, porque no se puede hacer un órgano o parte del clon si no se cuenta con las células que forman dicho cuerpo. Por ejemplo, yo no puedo hacer o no se puede clonar, por ejemplo, que yo clone a Carla, ¿ya? Que haga un clon de Carla, tal cual. Yo no puedo, por ejemplo, estoy colocándole allá de como, por ejemplo, yo no puedo clonarle o al clon de Carla, yo no le puedo elaborar, yo no le puedo formar lo que son estructuras o decir órganos como tal, porque se necesita de que existan células que desarrollen cada uno de los órganos. Recuerden que desde un proceso a nivel sistemático todo parte de célula, célula tejido, tejido órgano y a su vez los órganos van a pertenecer a un sistema. ¿Bien? Muy bien. A su vez, también una de las características de la clonación es que debe ser parte de un organismo ya desarrollado, porque la clonación responde a un interés por obtener copias de un determinado organismo y solo cuando es adulto se pueden conocer sus características. Por otro lado, se trata de crearlo de forma sexual, es decir, que no haya un proceso de reproducción sexual en la cual hay un proceso de fecundación, espermatozoide, óvulo como tal para generar o obtener copias como tal, ya que este tipo de reproducción por sí misma naturaleza va a generar diversas o diversidad múltiple como tal. Ya, es decir, como seres nosotros, que somos seres eucariontes y a su vez, como somos seres eucariontes, somos seres multicelulares. Bien, aquí el primer animal o el primer clon que se buscó o que se clonó como tal fue el de la oveja llamada Dolly. Ya fue el primer clon no natural que se hizo en una oveja Dolly. Bien, ya vamos a ver cómo se hizo. Y para esa época se llamó Dolly. Ya fue el primer animal clonado mediante una oveja. Bien, aquí como profesor, ¿cómo clonaron a la oveja Dolly? Aquí vean cómo la obtención de células somáticas, cómo lograron ellos clonar, ya a través de una forma sexual, pues, desde dos seres, como lo que son los cromosomas XY de padres, ya cómo lograron clonar a la oveja Dolly. ¿Qué pasó? Que a través de una célula somática, es decir, una célula que se genera a nivel de padres, ya, o lo que desarrollan en este caso, o lo que van a ser los padres, en este caso de la oveja Dolly, de ellos generaron células somáticas, es decir, células vírgenes sin fecundarse. Luego, a través de un proceso de reprogramación, se generó lo que es un proceso cigótico, a la cual se fue generando para lo que es la obtención o la implantación de ese óvulo dentro de una oveja como tal en el útero.
Y esa célula nueva ya directamente estructurada para que fuera clonada, directamente se implantó en el útero de la madre de Dolly, bien, de la oveja madre. Y luego, posteriormente, pasaron un tiempo y es donde nació el nuevo organismo. Es decir, que a través de la reprogramación sistemática de lo que es el material genético o cómo se introdujo lo que es un proceso de clonación, es que ya el organismo ya estaba directamente en el óvulo y se implantó a lo que es la oveja como tal y nació la oveja Dolly. Bien, aquí el proceso de clonar es reprogramar una célula cualquiera del organismo somática para que se desarrolle el programa embrionario. Si no existe una célula somática virgen, una célula somática que no pueda o que necesite en algunos casos ser programada para el proceso embrionario, no va a existir lo que nosotros denominamos la reprogramación embrionaria como tal. Bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿Dudas? Ok, muy bien. Vamos a avanzar. ¿Cómo es la clonación en la naturaleza? La clonación también existe dentro de la naturaleza. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es el tipo de reproducción asexual, que también es llamada, o también se le denomina como una llamada clonal, como una reproducción clonal, que digo, es una forma natural de reproducción utilizada. ¿Ya? ¿Qué será la reproducción asexual? Pregunto yo, para poder continuar. ¿Qué es la reproducción asexual? Pregunto yo. La reproducción asexual Ujú. es cuando un ser se reproduce con otro ser. Mm, Por ejemplo, en la asexual se necesitan espermatozoide y óvulo. No, es como la Mm, estrella de mar que se ah, reproduce por sí misma. Correcto, que es lo que es el proceso de regeneración. Eso lo hemos tocado. La sexual es la que comúnmente nosotros compartimos con los animales. Necesitan de dos células, ya de dos células, como se denominan, espermatogénesis y ovogénesis, en la cual para que exista un proceso de fecundación y se cree un nuevo ser vivo, como por ejemplo los animales y nosotros. Pero en el caso, como por ejemplo, del proceso en este caso de clonación natural, que se le dice también de forma asexual, no necesitan que otro se reproduzca para que cree un nuevo ser vivo, no como por ejemplo las plantas, ya que generan tal cual el organismo idéntico a sus padres. Por ejemplo, las plantas no necesitan que venga una planta macho, la fecunde y cree un nuevo ser vivo, no, ya, porque ellos generan de forma asexual, de forma clonal, tal cual como los padres. Ya, e igualmente cuando nosotros hablamos de otro ejemplo de reproducción asexual o clonal, lo que comúnmente vimos el ejemplo, ¿se recuerdan de las estrellas de mar? Cuando lo acortan y crean nuevas estrellas de mar. A esa, porque es un proceso de regeneración. También por eso que se denominan de forma asexual. Bien. Aunque de forma fundamental de reproducción en los eucariontes es la sexual, nosotros, igualmente que los animales, en la que los descendientes son genéticamente distintos a sus progenitores o progenitor, en todos los grupos se recurre frecuentemente a la multiplicación asexual clonal. Por ejemplo, nosotros no somos una copia idéntica de nuestros padres, que tenemos parecido a nuestros padres, sí, pero nosotros no somos idénticos, nada parecidos a nuestros padres. Tendemos rasgos, que es lo que correctamente se tiene que reafirmar, sí, pero nosotros no somos idénticos a nuestros padres. Por eso, porque nosotros nos reproducimos de forma sexual. Tiene este carácter también la extensión del número de plantas, por ejemplo, las llamadas plantas clonales, algunos ejemplos, el arándano, ¿ya? Que dan idénticos a sus, generan nuevos seres, plantas idénticas, los avellanos, el pando, el cafetero del Kentucky, ya las míricas o el lindambar, lo que es americano, también son plantas que son idénticas, generan clones idénticos como tal de forma asexual. ¿Cuáles son las ventajas? Hemos hablado de lo que es clonación, ¿bien? ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas son muchísimas, ¿ya? Que esto, lo que ahora, de hoy en día, creo que es lo que va a salvar a la especie humana, es lo que se dice.
ya que va a haber un proceso de reproducción muy bajo y a futuro es lo que va a lograr que se reproduzcan o que se generen nuevos seres vivos como animales y personas. Bien, eso es lo que se dice. Van a haber un proceso de clonación para que se pueda recuperar la especie humana. Independientemente de toda la polémica que genere, a donde se ingrese lo que es la religión, en la cual se tiene que respetar lo que son la naturaleza, como la creación del hombre de forma natural, ya independientemente a lo que ingrese el tipo de polémica que se generó para la época, con este tipo de clonación, las finalidades terapéuticas son muchísimas, ya que pueden ofrecer estas técnicas de clonación, son muy esperanzadoras para salvar a una especie animal, para una especie vegetal, una especie humana, ya indistintamente, reemplazar neuronas dañadas a causa de un accidente, curar la diabetes insulinodependiente, se dice que también a través de un proceso de clonación, ya restablecer la salud de personas afectadas por el Parkinson o la enfermedad de Alzheimer. Son muchísimos beneficios que a futuro el proceso clonatorio va a generar, ya va a generar tal cual. ¿Listos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, pero... Ninguna. Vamos a observar un pequeño videito. Ya, vamos a ver un primer video para que observen lo que estoy hablándole de la clonación. La clonación genera muchos beneficios, muchísimos, ¿ya? Genera muchísimos beneficios. Déjenme para activarle aquí el audio. Esta inquietud se ha visto acrecentada desde la clonación de Dolly. La técnica clásica, por transferencia nuclear, consiste... Profe, yo no veo, Productora femenina. yo no veo el video. Nuevamente. ¿Ahí lo ves? ¿Lo ves, hija? No, profe, no se ve el PPT. ¿Pero por qué? ¿Será porque la actualización? Ya va, déjeme nuevamente aquí, ya va, déjeme aquí. ¿Ahí lo ven? Ahora sí, listo. Sí. Esta inquietud se ha visto acrecentada desde la clonación de Dolly. La técnica clásica, por transferencia nuclear, consiste en tomar una célula reproductora femenina, el óvulo, y eliminar su núcleo, donde se encuentra el ADN. En su lugar, se inserta el núcleo de una célula adulta del paciente, por ejemplo, de la piel. El híbrido se multiplica dando lugar a un embrión con una carga genética idéntica a la del donante del núcleo. La clonación en humanos se plantea con fines experimentales, ya sean terapéuticos para curar enfermedades o reproductivos para crear seres genéticamente idénticos al original. Hoy día se habla con mucha frecuencia de dos tipos de clonación: clonación reproductiva y clonación terapéutica. Pero hay que precisar que todo tipo de clonación es una clonación reproductiva. Lo que sucede es que en la llamada clonación terapéutica se detiene el proceso reproductivo en etapas muy tempranas con objeto de aprovechar las células embrionarias como piezas de recambio. Vean, ¿verdad? Vean cómo generaron en algunos casos ya, bueno, lo que ya les había indicado. Ya déjenme parar. Ya lo que es el tipo de reproducción. La célula no necesariamente que también nosotros podamos generar. Se puede generar a través de diversos procesos, como por ejemplo, recuperar nuevos tejidos que ya se han deteriorado, o sea, de la piel, clonar tejidos iguales, clonar también órganos, que se dice que aproximadamente van a ser órganos también que se van a clonar porque se destruyen a través de un tipo de cáncer, a través también de recuperar lo que es el proceso de lo que es el hígado, a través del proceso del páncreas, que generan nuevas, en este caso, generaciones de nuevos órganos que contribuyan a evitar lo que es en este caso, la diabetes, ¿bien? La insulinodependencia. Son muchísimos beneficios que ofrece lo que es lo que nosotros denominamos el proceso clonatorio. Bien, ok, vamos a ver el video que sigue. Denme aquí unos minutitos para poder avanzar con el segundo. Vamos a ver el segundo. Ya. Déjenme salir aquí como hicimos nosotros ahorita e ingresamos para que se pueda escuchar. ¿Ya?
En la vida hay cosas que pueden... Dame aquí unos minutitos. Ahora sí lo ven. ¿Lo ven? No. A mí se me... Se ha congelado la pantalla. La oveja. Ya va. ¿Se escucha? Espera, hijo, espera. Ahora, aquí si comparto, ¿lo ven? ¿Lo ven? Sí. La clonación de la oveja Dolly, ¿ya? La clonación de organismos es la obtención de un individuo, animal o planta genéticamente idéntico a otro. El 5 de julio de 1996 se obtuvo la oveja. 5 de julio de 1996. Atento a esa fecha, ¿ya? 5 de julio de 1996. No lo olviden. A Dolly a partir de células de un adulto. La técnica empleada implica la participación de 3 madres y ningún padre. De una oveja blanca, primera madre, se extrae una célula de una glándula mamaria que es cultivada en el laboratorio y que posee la información genética que tendrá la oveja Dolly. De una oveja de cabeza negra, segunda madre, se cogen óvulos no fertilizados a los que se extrae el núcleo celular. Esta célula, que no contiene información genética, se fusiona mediante descargas eléctricas con la célula mamaria cultivada en el laboratorio. Como consecuencia, la célula mamaria se une al óvulo y comienza a dividirse, ya que las descargas eléctricas producen un efecto similar al de la fecundación. El embrión obtenido en el proceso se implantó para su desarrollo en el útero de otra oveja de cabeza negra, tercera madre, que dio a luz a Dolly, clónica de la oveja adulta inicial, la primera madre. Vean cómo clonaron a Dolly. ¿En qué fecha clonaron a Dolly? ¿O se llevó el experimento de clonación de Dolly? 5 de julio de 1966. 96. Lo dejó en 1996. Ya ahí que se estableció 3 madres. ¿Hubo necesidad de un padre? No hubo. Uno que se sacó de las glándulas mamarias, otra de lo que son los óvulos vírgenes, ya, y se implementaron lo que es un proceso de fusión de células, ya, y se implementó a la tercera madre. ¿Quién es la madre completa de Dolly? Entonces, hay una pregunta que se dice, ¿cuál será la madre de la oveja Dolly como tal? ¿La 3 es la mamá? La 3 no es la madre, no es la madre, solamente ella lo albergó, pero no es la mamá. Entonces, ¿quién es la madre como tal? ¿La 1 o la 2? La 1 solamente generó células mamarias, ¿correcto? De esas células mamarias se generaron. Entonces, La 2. La 2. La correcta es la 2 porque se obtuvieron óvulos vírgenes, óvulos necesarios para el proceso clonatorio. ¿Ya? Hay una pregunta. Profe, Ajá, te escucho, hijo. una pregunta. ¿Dolly al final era macho o hembra? Hembra, Dolly. Quedó hembra. Ya quedó hembra. El proceso de Dolly era hembra. Ya quedó porque fueron rasgos cromosómicos que se generaron de una forma sexual. Ya, y fue idéntica a como eran las 3 de cabeza negra. Ya en algunos casos rasgos fue más parecido el rasgo a la madre 2. Por eso que se dice, hay un acertijo que dice, ¿cuál será la madre de la oveja Dolly? Ustedes saben que es la oveja 2. Ya, la oveja 2 es la que se clonó, es la que se generó. Ustedes no han visto la inseminación in vitro, por ejemplo. Hay casos de que hay mujeres que no pueden salir embarazadas. Y llega, por ejemplo, una hermana y dice, yo lo tengo, no te preocupes. O tú dámelo, o como yo no puedo generar óvulos, vienen las hermanas o la familia o compran óvulos generados, los sacan y se lo introducen a la mujer, ¿ya? Y se genera un nuevo ser vivo. Es decir, por eso que las madres que tienen óvulos, que compran entre otros, no son la verdadera madre de sus niños, solamente albergan, porque los óvulos son los que tienen las cargas cromosómicas, ¿ya? Solamente alojan. Eso es lo que pasó con Dolly, que la tercera oveja fue la que alojó a Dolly, pero ya estaba lista, ya ella estaba ya directamente solamente de que se generen y crezcan dentro del vientre de la oveja Dolly como tal. Vean la importancia, vean lo que se generó y lo que próximamente va a aumentar. Si se generó así con la oveja Dolly, imagínense cómo será con nosotros,
clones iguales a nosotros. Vamos a tener mellizos. Ya tal cual a nosotros, imagínense. Tal cual, lo mismo, igualitos, igualitos. No nos vamos a saber diferenciar como tal. Bien, ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. ¿Seguro? Muy bien. ¿Qué vamos a realizar entonces? Como todo ha quedado claro, vamos a realizar un mapa mental en el cuaderno o un organizador visual en el cuaderno. Ya quiero que trabajen en el cuaderno, no me lo trabajen por mi maestra. Esta vez vamos a trabajar en el cuaderno, que se entienda la letra, ¿ya? Por favor, que sea entendible la letra para yo poder identificar los rasgos de cada uno de ellos. Bien, ¿listos? Muy bien. Excelente. Avanzamos. Trabajen con el material que les dejo.